Noticias. ¿Por qué no deberíamos construir iglesias lujosas en países en vía de desarrollo? Esto no es una noticia, es una especie de opinión que salió en un sitio de noticias. Y dice 4 razones por las que proyectos como el nuevo y lujoso templo de los mormones en Haití no son buenas noticias. Y esto está escrito por Pau Abad, responsable de comunicaciones de GAIN España, una ONG que desarrolla proyectos en Haití. Sé que no tenemos grandes fans de los ONG aquí en el programa, pero a mí estos grupos son increíblemente necesarios para proyectos como este, en los que nadie más se preocupa. Dice: el nuevo templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, construido en Port-au-Prince, Haití. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como mormones, acaba de inaugurar su primer templo en Haití, un templo que llama la atención por sus lujos. El país caribeño es el más pobre del continente americano, con una renta per cápita de unos 4 euros al día, según datos del Banco Mundial, y ocupa la posición 168 en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Y está por hacer un templo entonces en Haití. Ahora yo me pregunto cuántos miembros hay, así que vamos al sitio de la iglesia a ver qué nos dice. A ver, según el sitio de la iglesia hay 23.723 miembros, 26 barrios, 20 20 ramas, 5 estacas. 23.000 miembros y ya necesitan un templo. Ahora, ¿por qué hacer un templo en Haití? En mi opinión, porque la tierra es barata en Haití, entonces ¿por qué no? Construir un templo enorme ahí por nada. Dice: pero incluso en un país como Haití se levantan torres de Babel. El complejo de más de 3.000 metros cuadrados, repleto de elementos nada baratos e imposibles de conseguir en Haití, como sus lámparas de Swarovski y vidrios venecianos, fue terminado en apenas año y medio en un país donde la gran mayoría de edificios aparentan estar en eterna construcción. Aunque quizás no de forma tan ostentosa, lo cierto es que también se dan casos similares con iglesias evangélicas en países en vías de desarrollo, provocados muchas veces por el evangelio de la prosperidad que ha calado muy hondo en los países más pobres. Y más adelante vamos a hablar justamente de esto del evangelio de la prosperidad. Pero también provocado a veces por el poco tacto de congregaciones misioneras en Occidente que han construido iglesias que en nuestra sociedad parecen de lo más normal, pero que allí son vistas como auténticas mansiones. ¿Cuál es el efecto que puede tener una imagen de iglesia rica en países como Haití? ¿Por qué deberían los evangélicos locales y las iglesias misioneras en otros países evitar esa apariencia a toda costa? Aquí van algunas razones. 1. Separación de la comunidad. Desde hace más de 2 siglos, muchos misioneros protestantes han establecido su comunidad o estación misionera al margen de la comunidad local. Cuando alguien se convertía, lo traían con ellos como alguien pesca un pez y lo recoge con el hilo de pescar. Esto habrá traído a algunos, pero ha separado al resto. Este efecto de separación y diferenciación con la comunidad local es el mismo que se produce cuando hay una iglesia de 2 plantas y suelo de mármol en un poblado donde casi todos viven entre tablones y un techo de chapa, o cuando se ha provisto de agua limpia y electricidad a la iglesia sin mirar por el estado del vecindario al respecto. Allí donde el sentido de comunidad es muy fuerte, plantar una iglesia muy diferenciada y separada de la vida a la que está acostumbrada la comunidad no es la mejor idea, por mucho que los líderes sean locales. 2. Corrupción. La corrupción del sistema político y la autoridad es en muchos casos la gran lacra de los países en vía de desarrollo. Las calles de Haití, por ejemplo, están desde hace meses con manifestaciones y barricadas debido a un gran escándalo de corrupción que implica directamente a su presidente. Es la historia de siempre. Cuando la comunidad local, y en especial los no creyentes, ve una iglesia y a sus líderes rodeados de lujos, probablemente solo se plantea 2 opciones. Es que los blancos pagándole la casa a su pastor negro, o es la historia de siempre. No está diciendo que es lo que sea, está diciendo esa es la apariencia que da. 3. Sincretismo. El sincretismo de la fe cristiana con las costumbres y religiones nativas es a menudo una preocupación importante en países como Haití,
Pero hay otros tipos de sincretismo que obviamos más fácilmente. El sincretismo, por ejemplo, del dios dinero con nuestra propia cultura cristiana occidental. Haciendo que sus iglesias se parezcan a las nuestras es una forma de occidentalizar la cultura de los creyentes locales, algo que además nos lleva de vuelta a la razón número 1, que era separación de la comunidad. Y esto no es algo muy extraño en la iglesia. Pensemos, cada vez que la iglesia va a otro país, la cultura tiene que cambiar para adaptarse a la iglesia y no al revés, cosas que ni siquiera son importantes. O sea, cuando uno va a la iglesia y quiere cantar un himno, ¿por qué tiene que tocar un órgano? En mi barrio en Argentina, ya lo dije 1000 veces, todo el mundo toca la guitarra. ¿Por qué no tener a alguien que toque unos acordes en la guitarra acompañando a la congregación que cante un himno? No, tiene que ser un piano o un órgano. ¿Por qué? Nadie tocaba el órgano o el piano. Entonces tenemos a alguien con el librito de los himnos simples, simplificados, tocando con una nota con la mano derecha y con un acorde en la mano izquierda, porque tenemos que adaptarnos, ¿no? Adaptarnos al sistema gringo. O en una cultura donde nadie usa corbata y camisa y corbata, tenemos que ir todo de camisa y corbata. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ir en una ropa que para nosotros es formal, pero no necesariamente el formalismo gringo? Pero es siempre así, las capillas. Las capillas no parecen iglesias, parecen centros comerciales, qué sé yo, es muy diferente. Pero son capillas a lo gringo. Entonces tenemos que hacer capillas gringas. Pero es verdad, entonces nos separamos de la comunidad general. Y cuando yo me uno a la iglesia, me convierto en un, como por extensión, en un gringo. ¿Qué piensa de la gente de mí? Ahí está el gringo, ¿viste? Se está haciendo el gringo. Bendición 4. Bendición neoliberal. El desarrollo de una sociedad o comunidad se puede entender esencialmente desde dos prismas opuestos, la teoría neoliberal y la teoría del postdesarrollo. La primera apuesta por la economía como motor principal del desarrollo, lo que diría Ronald Reagan, el trickle-down economics. Si los de arriba tienen plata, les cortamos los impuestos y tienen más dinero, ellos van a dar más trabajo a los de abajo, y todos vamos a estar mejor. El trickle-down economics nunca funcionó. Nunca. Bush, el papa del Bush nuevo, ¿no? el viejo, él decía también, lean mis labios, no más impuestos. Entonces cortaban impuestos, esperando que el trickle-down economics funcionara de nuevo, que ya no había funcionado con Reagan, y adivinen qué pasó. No funcionó. No solamente no funcionó, sino que Bush tuvo que subir impuestos como 3 veces durante su presidencia. Porque eso del trickle-down economics no sirve. Ustedes le dan, a los ricos le dan más y ellos no tienen el instinto de compartirlos con los de abajo. No, ellos se lo guardan. Ellos esto es economía, esto es política, no tiene nada que ver, pero tiene que ver. La iglesia es una corporación multimillonaria. O billonaria, como digamos. Es una iglesia con una increíble cantidad de dinero que en vez de utilizar ese dinero para crear trabajos, para compartir en las comunidades locales, no, se lo guardan. La primera apuesta por la economía como motor principal del desarrollo. La segunda, que sería la teoría del postdesarrollo, defiende que hay muchos otros elementos más allá de la economía que pueden definir el concepto de progreso y desarrollo. Y estos varían según la cultura. Trasladado al ámbito cristiano se puede traducir desarrollo como bendición. Construir una iglesia demasiado próspera a los ojos de los locales es desencantarse por una teoría de la bendición neoliberal, aunque sea involuntariamente. Significa transmitir un mensaje que dice que el grado de bendición de parte de Dios se mide por las riquezas y que si alguien no tiene más dinero y posesiones es porque Dios no le quiere bendecir. Nada más lejos de la realidad. Ya sabemos que el reino de Dios no se construye a base de acumular tesoros en la tierra. Pero sí, si yo veo una iglesia, y yo lo veía mucho eso en Argentina también, cerca de mi escuela, ahí en el centro, había una iglesia de esas, para de sufrir, de esas brasileras, evangélicas brasileras, y era un edificio enorme. Tenía 2 pisos, en el piso de arriba estaba la banda tocando sus canciones cristianas de rock, y abajo estaba toda la gente. Bueno, también había gradas arriba, pero era como un techo abierto, ¿no? Un segundo piso abierto donde uno podía ver arriba. Entonces, la gente quería ir ahí.
Y la gente daba. Yo me acuerdo que fuimos a la casa de una señora con los misioneros en la Villa Miseria, que es donde las casas son como dice acá, de tablones y chapa y techo de chapa. Y íbamos ahí, la gente increíblemente pobre. Y esta señora decía, yo todo lo que ganaba se lo daba a la iglesia, pero no le podía hacer a mi esposo porque él se enojaba. Porque a mí me decían que mientras más yo daba, más bendiciones iba a tener. Y esa iglesia, que era una de las iglesias más ricas que yo vi en Argentina, la gente da vuelta la manzana para poder entrar al próximo servicio de adoración. Mientras que las capillitas de barrio no iba nadie. Cada vez menos gente. ¿Se dan cuenta? O sea, la prosperidad atrae. Porque ellos dicen, si esta gente es tan rica, siguiendo a Dios de esta manera, yo también me voy a hacer rico. Quiero hacer lo mismo. Entonces, cuando uno ve un templo como el de los mormones, tan inmenso así, uno piensa que va a recibir la misma bendición que ellos. Es la bendición neoliberal. Los países pobres como Haití no necesitan iglesias con lámparas de cristal y columnas de granito, ni siquiera con buenos equipos de sonido y equipamiento audiovisual de última generación. Las personas allí, como todos nosotros, necesitan ver el amor de Dios puesto en práctica. Si las iglesias deben abundar en algo, es en ese amor incondicional que no entiende de culturas ni de condición socioeconómica. Y yo sé, este mensaje es muy de izquierda, muy liberal, me van a decir, medio comunista. Y bueno, es una noticia de opinión que me parece interesante porque habla acerca de una situación de la iglesia en un país muy pobre. Y como ya vamos a ver, de nuevo, como digo, vamos a ver pronto en este mismo programa, vamos a hablar acerca de cómo la iglesia promete bendiciones a los que dan más.